ecoregímenes. Mirad, queríamos contar los ecoregímenes por un agricultor, primero, que supiera de la práctica y también con alguien que tuviera mucha experiencia en cubiertas vegetales, puesto que son uno de los elementos críticos. Y buscando a la persona, tardé como 20 segundos en encontrarla, porque Fernando tiene muchísima experiencia tanto en su explotación como en otras explotaciones de implantar este tipo de cuestiones. Creo que es muy importante que tengamos una visión práctica de los ecoregímenes, porque a veces creo que hay una cierta distorsión en la dificultad, ¿vale? Así que, Fernando, te dejo el micrófono. Hola, gracias por la invitación, por ponerme aquí en la Plaza de Toros, a Puerta Gallola. Y yo la presentación la he enfocado un poco para lo que son los ecoregímenes aplicables a los leñosos, al olivar. Por eso lo que comentaba Francisco de pastizales y tal, quizá conmigo se quede un poco al descubierto y tengáis que preguntárselo a él. Mirad, el enfoque que he querido darle es que, bueno, como sabéis, son voluntarios. Al ser voluntarios, pues estos son lentejas. La norma está ahí y la norma puede ser más o menos criticable o más o menos aceptable, pero es lo que tenemos y tenemos que aprender cómo solventarlo. Si no lo aplicamos, vamos a perder dinero y, como comentaban en ponencias anteriores, en la siguiente revisión vamos a tener una bolsa más pequeña. Entonces yo creo que es una buena oportunidad, pues, para ir implementando ciertas cosas que, por otro lado, tanto científica como técnicamente, demuestran bastantes beneficios. Amén de todos los detalles que podamos considerar, que son detalles que serán más o menos acertados, pero ahí están. Mirad, la agricultura, además de cubrir las necesidades de los agricultores y sus familias, también sostiene la sociedad. Eso es una de las cosas que creo que Lorenzo más reivindica. Sin agricultura no hay sociedad, porque no hay comida, y esto sería otra vez una sociedad de recolectores y cazadores. Entonces tenemos que ser conscientes de que la agricultura es la base, y como la base de cualquier edificio es lo más importante. Proporciona servicios esenciales. Eso es una de las cosas que tenemos que asumir también. ¿Por qué? El hecho de que seamos agricultores no nos pone un halo aquí y nos convierta en santos, ¿eh? Tenemos un impacto tanto en la sociedad como en el medio ambiente, como en el agua, como en los recursos. Eso no lo vamos a negar. Entonces, si somos capaces de adaptar o de adoptar todas estas medidas, nuestro impacto se va a minimizar, pero nuestra importancia va a seguir siendo la misma. Si no producimos alimentos, la sociedad no funciona. Entonces, proporcionar alimentos y otras materias primas esenciales para los ciudadanos, actuar como columna vertebral de las comunidades rurales, creo que es lo que nos tiene que hacer más fuertes como colectivo, ¿vale? La PAC debe preocuparse por la rentabilidad de las explotaciones, pero también por la sostenibilidad medioambiental. Ahí es donde creo que está la clave. Si nosotros no ganamos dinero con nuestra actividad agrícola, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se va a abandonar. Y si se abandona el campo, no penséis que el hecho del abandono de ciertas prácticas agrícolas es mejor para la biodiversidad. No lo es, está demostrado. De hecho, tiene un impacto muy negativo el abandonar ciertas prácticas agrícolas. Lo vemos con especies en el norte como la perdiz pardilla, pero es que lo vemos también en el sur con ciertas especies de aves y de animales como son las esteparias. En el nuevo marco 2023-2027, ¿cuál es la principal novedad? ¿Qué es lo que de verdad cambia? Aparte de la distribución que nos han dejado muy claro, la aparición de los ecoesquemas o ecoregímenes, que antes eran una cosa que estaba ahí, que la cobrábamos sin hacer nada, pero ahora para cobrarla tenemos que hacer. Esa es la principal diferencia. Pero ¿de verdad lo veis, los que hayáis tenido oportunidad de leeros, qué es lo que va a suponer para el olivar? ¿Es algo muy diferente a lo que ya estamos haciendo? Una pregunta. Yo creo que no es algo muy diferente a lo que estamos haciendo. Dime.
Exactamente. ¿Tu nombre es, perdona? Espera, es que te lo acerco porque si no, no se va a escuchar. Carlos, mira, un poco a modo resumen de todo lo que se ha hablado en todas las intervenciones, a la conclusión a la que yo llego, como técnico, además agrícola, desde hace 21 años trabajando en el sector, y agricultor ecológico en una explotación familiar desde hace 23. O sea, nosotros ya teníamos olivares ecológicos en el año 99 certificados. Entonces, lo que a nivel general, sin hablar de lo que es la ecología, lo que es cierto, porque todo, aunque no queramos, todo depende de las decisiones políticas que se toman en cada momento, es que una familia con una explotación, para que viviese de ella hace 30, 40 años o 50, seguramente con 10 hectáreas vivían fenomenal. Hoy esa misma familia seguramente necesite entre 30 y 50 para vivir medio decentemente, ¿no? Y al sistema al que nos están llevando, en general, como modelo de sociedad y con decisiones políticas en muchos casos inadecuadas, o por lo menos no en la misma línea con otros terceros países, como también ha apuntado aquí alguna persona, nos hace cada vez ser menos competitivos. Es decir, dentro de 15 años seguramente una explotación familiar o tiene 80 hectáreas, 50, 80 hectáreas, o tampoco puede vivir. Entonces, al final, todo depende, como hemos dicho siempre, está fenomenal, yo soy el primero que intento ser medioambientalmente sensible y sostenible, pero al final estamos hablando de que es una actividad económica. Entonces, en mi zona, hablando sobre todo centrado en el tema de los ecorregímenes, tenemos la particularidad de que estamos hablando de suelos súper fuertes, arcillosos, secanos, estamos hablando de la comarca entre Jaén y Córdoba. Metido en Córdoba, o sea, yo tengo un municipio, yo te puedo decir que en Cañete de las Torres, que tengo yo una finca, la única que a día de hoy está sin labrar, a fecha de hoy, porque pasado mañana estoy labrando, es la mía. O sea, mucha gente mayor no sabe de qué va la historia todavía con los ecorregímenes. Mucha gente joven, agricultores de toda la vida, le va a dar igual. Porque al final o hace ese tipo de laboreo que esa tierra necesita porque la necesita, y más cuando estamos hablando de que un olivar ecológico es que no puede aplicar herbicidas, evidentemente, ¿no? Entre otras muchas cosas. Entonces, la única forma que tú tienes de manejar ese cultivo, hablando de lo que al laboreo se refiere, es labrar. Entonces, yo os puedo comentar, en mi caso, yo tengo olivar y almendro. El almendro ahora mismo tiene una cobertura de crucífera a la cruz, humedad suficiente, o sea, andas y te mojas las botas, y humedad suficiente. Y además voy a aportar nitrógeno y a fijar nitrógeno en el momento que lo labre. Pero es que no me queda otra que labrarlo. Es decir, en mi zona. Si te parece, Carlos, porque eso es una de las cosas que en la región, zona de Altiplano, Almería, zona de Granada, lo que es Huesca, y todo, tienen el mismo problema, ¿no? El manejo de la cubierta vegetal se hace con cultivador, y supongo que eso es a lo que te refieres. También es verdad que en esto te exigen un porcentaje. Nosotros en esa zona, en las fincas en las que trabajo en esa zona, lo que hacemos es quitar rejas del centro del cultivador y tratar de dejar esa franja. Pero independientemente de eso, también plantear la siega de esa franja, porque para que no complete el ciclo completo de la cubierta vegetal. Y por tanto, claro, luego también está lo que ha comentado antes un compañero. Si nosotros pensamos todo ese tratamiento, los efectos negativos que ha tenido y se han acumulado de mineralización de la materia orgánica, de ruptura de la erosión, de ruptura de la estructura del suelo, pues lo que estamos haciendo que la pescadilla que se muerde la cola. Un suelo muy arcilloso, cuando se seca, se contrae, se raja. Entonces, para eso va a estar algo que creo que también tendremos que empezar a pensar, especialmente en las provincias de Jaén y de Córdoba, que son las enmiendas edáficas, aportar el compost que nos está saliendo de las mismas almazaras. Vamos a seguir avanzando para que vayamos viendo cosas. Pasa. Bueno, mirar esta foto, porque esta foto es significativa. No, la siguiente. Esa, sí.
Mirar esta foto. Fijaros el efecto de ciertos manejos en un olivar dependiente. Lo que tratan un poco los ecoregímenes es de minimizar esto. Yo creo que uno de los principales casos, y lo he estado hablando antes con unos compañeros, de los principales problemas que vamos a tener con esto, es que cuando se hace una norma, se hace muy estándar. Y no todas las zonas, las regiones, los suelos, orientaciones son iguales. Por ejemplo, esto que han comentado de la poda, pues sí, es verdad que si tú podas cuando están en plena nidificación, le están metiendo una soba tremenda a muchas poblaciones de pájaros. Pero es que no empiezan a criar lo mismo en el Valle del Guadalquivir, que en la campiña norte de Jaén, que lo que es en la zona de Segura. Y eso se podía haber ido acomodando, como se han hecho otras veces para otras decisiones también políticas. Por ejemplo, que algunos de aquí seréis cazadores también. La veda de la perdiz está establecida por según qué zonas de Andalucía. Pues en este caso hubiera podido ser lo mismo. También os digo, una norma que inicia ahora mismo su andadura es como el que se compra un coche, tiene que tener unos kilómetros de rodaje. Las organizaciones sindicales, las asociaciones agrarias irán metiendo input y irán metiendo opiniones y matices para que esto se pueda arreglar. Pelearnos de cabeza como tirarse contra un muro nos va a hacer estar en una posición de desventaja. Yo creo que nuestra ventaja va a ser esto, aprender qué es lo que tenemos que sacar de beneficio, ¿vale? Y aprender cómo tenemos que adoptarlo para ir modificando. Mirad, ¿qué entonces se pueden definir? ¿Qué son los ecoregímenes? Pues va a ser un dinero que, como he comentado, vamos a recibir si de manera voluntaria adoptamos esas prácticas. ¿Y estas prácticas para qué van? Van para hacer una agricultura baja en carbono. Y ahora diréis, ¿y eso qué carajo es? Yo soy agricultor, ¿qué es una agricultura baja en carbono? El concepto más claro para explicar esto es aumentar la materia orgánica de nuestros suelos. La materia orgánica en nuestros suelos, ¿cómo se incorpora? Cubiertas vegetales segadas, estiércoles, enmiendas de compost, restos de poda, hojín, que también es una práctica que hacemos mucho, que además eso hace un mulching, un acolchado. A mí esa palabra no me gusta utilizar palabras en español. Un acolchado que si tú le metes el grosor suficiente es bueno para controlar la cubierta vegetal, pero es que además nos mantiene muchísimo la humedad. Y aparte, en suelos pesados, Carlos, reduce la apertura de esas rajas, lo que suelen ser. El ejemplo más claro de los suelos pesados que llaman son los vertisoles, que cuando se secan se abren rajas de hasta 2 metros. Es lo que tenemos que evitar. Y luego también agroecología. Mirad, durante mucho tiempo nos han metido en la cabeza que la biodiversidad es cosa de ecólogos, de ecologistas y de biólogos. Yo soy biólogo, pero a mí me gusta que mi olivar produzca, me gusta que mi olivar se vea sano, me gusta que mi olivar reciba o tenga la mejor consideración a la hora de cerrar cuentas. La biodiversidad es una ayuda. Si aprendemos qué cosas tenemos y que muchas veces hemos olvidado, la biodiversidad es una ayuda. Y muchas de estas prácticas que están consideradas en los ecoregímenes se pueden utilizar, y ahora lo veremos, para nuestro propio beneficio y aumento de la rentabilidad. Porque al fin y al cabo, ¿la rentabilidad qué es? Una relación coste-beneficio, ¿no? ¿Cuánto me gasto? ¿Cuánto recibo? Si yo me gasto muy poco, aunque reciba menos que otro, si está equilibrado, si me he gastado menos de lo que he recibido, es rentable. Entonces, es una cuestión de analizar rentabilidades, de hacer números y de ver qué nos aportan y qué nos cuesta. Y en base a eso, tomar la decisión de que, como son voluntarios, aceptarlo o no aceptarlo. Pasa, Lore. Mirad, van a suponer en torno a unos 1.000 millones de euros. Aunque sean voluntarios, yo creo que merece la pena por 1.000 milloncejos, ¿no?, que nos arriesguemos a hacer ciertas prácticas para intentar que al menos esa bolsa no disminuya en las siguientes revisiones. Porque si además de que son voluntarios dejamos escapar esa oportunidad, a lo mejor el año que viene son 600 y al siguiente son 400. Entonces sí que es verdad que ya no va a haber para todo. Lo de voluntario, pues esto es como lo de la autovía, ¿no? Ir a 120 por la autovía es voluntario, puedes ir a 140. Ya es cosa tuya, es tu decisión. Tu decisión del impacto que puedes tener
en el tráfico general y del impacto que puedes tener si te pillan y te multan. Es que va a ser un 24, 23 con algo % del total de las ayudas. Creo que merece la pena, porque conforme vayamos avanzando espero haceros ver que bueno, son cosas que pueden tener sus inconvenientes, pero creo que van a tener más ventajas. Continúa. Mirad, los ecoesquemas aplicables a los leñosos son estos. Aquí aparecen 4, pero porque están separados según la pendiente. Nos quedamos que son 3, que son la práctica agroambiental 5, los de las islas de biodiversidad, los espacios de biodiversidad, que ya veréis, como ha dicho antes Francisco, en las campiñas donde la intensificación de las parcelas, donde las lindes se han apretado tanto, normalmente los marcos son 10×10, 8×8, 7×7, menos en la linde, que en la linde son 1. Entonces, claro, esos espacios que a lo mejor en otro tiempo se podían haber aprovechado para hacer linderos, para dejar padrones, ya no se pueden. Pero en las zonas de pendiente, que lo mencionaba antes alguien por aquí, que tiene zona de pendiente, que tiene monte, que tienen lenguas de vegetación natural, si están dentro de la parcela, se van a poder reconocer y se van a poder... Ahora veremos un ejemplo también en otra foto. Entonces son cubiertas inertes, cubiertas vivas, cubiertas vegetales y la P5, la práctica 5, los espacios de biodiversidad base. Ya han hablado mucho del tema este, ¿no? Los importes que son ahora mismo son orientativos, que son de esta cantidad según si la pendiente es de menos del 5, del 5 al 10, de más del 10. Y con una degresividad, es decir, que si tengo 500 hectáreas, me van a pagar ese 100% por las primeras 15. A partir de ahí se va a ir reduciendo, ¿vale? Pero yo os digo, aplicar las cosas para solventaros problemas. Pensando en el dinero, pero para solventar problemas, como lo que mencionaba Carlos o con lo que hemos visto en esas fotos de esa erosión, que si habéis dado cuenta había 16 olivas que estaban perdidas. Esas 16 olivas no se pueden coger por las barranqueras que se han abierto ahí. ¿Pasa? ¿Qué son espacios de biodiversidad? Pues son setos en las lindes, donde hay un cantón, en las cuales pues, se mete vegetación natural. ¿Eso qué es? ¿Para los pajaritos? ¿Eso qué es? ¿Para que tengamos un campo muy bonito y que la gente se pueda dar por ahí un paseo y diga, mira cuántas flores? Hombre, eso también, al que le guste darse un paseo por el olivar. Pero es que tiene una serie de beneficios. Lo que tenemos que poner atención es a esto. El porcentaje, para poder acoplarse a este corregimen, tiene que ser de un 4% o de un 3% en el caso de que se alcance un 7% con elementos no productivos. ¿Eso qué son? Pues pueden ser incluso construcciones antiguas, caminos, cortados de roca, que tampoco son productivos, están dentro y computarían también. Entonces podríamos bajar a ese 3% de zona no productiva, ¿vale? ¿Vale? A ver si se ve. Se ve poco porque está muy claro, pero creo que se aprecia lo que hay alrededor de esa mata de romero, ¿verdad? ¿Se ve o no? Vale. En ese vídeo había en torno a 22, 23, pude contar, especies de abejas diferentes. Y ahora diréis, este tío que me viene a mí a contar. Almendros, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Claro. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo te llamas? Antonio, mira. El romero lo que pasa es que tiene una floración de una fenología muy amplia. Pero el almendro normalmente, ¿qué te está floreciendo? ¿Qué tienes? ¿Variedades tardías, extratardías? Te está floreciendo ahora. Entonces, en función del seto que tú quieras tener, ¿vale? Debes poner una composición u otra. También te digo, el romero produce en según qué horas del día y cuando se alcanza una temperatura, que es cuando el néctar empieza a oler y es cuando les llama la atención. Pero no es la misma hora del día ni la misma temperatura que la flor del almendro. Con lo cual, ellos solapan actividad. En unas horas van a unas plantas, perdón,
y en otras horas van a otras plantas. También supongo que lo habrá hecho, que es la polinización dirigida, ¿no? Poner colmenas. Yo, mi experiencia como apicultor es que intente fomentar a esta gente. Porque cuando hace frío por debajo de 9 grados y las abejas domésticas, las melíferas, no salen de la colmena, estas sí trabajan. Cuando la otra está lloviendo un poquito, no salen de la colmena. Estas sí, porque no tienen esa reserva de miel o de polen. Bombus, ¿no? Los bombus. Sí, los de colorines naranjas, blancos y... son más eficaces, tienen más pelo en el cuerpo y son más eficaces que las abejas melíferas. Lo que os digo, que para según qué cultivo, este tipo de prácticas también benefician. ¿Al olivar le beneficia? Sí, pero de otra manera, porque el olivar, como sabéis, es anemófilo. Pasa, por favor. Mirad, pongo esas fotos porque estos son también prácticas que están dentro de la P5. Y a lo mejor vosotros aquí no tenéis problemas, pero en según qué sitios de la Puebla de Don Fadrique o en según qué plantaciones nuevas, los topillos, junto con los conejos, están siendo un problema bastante serio. ¿Por qué hay una explosión de topillos? Pues no hay culebra en el campo, no hay comadrejas, llueve menos y además si no se deja nada verde, pues lo único verde, lo único con algo de jugo son nuestros cultivos, entonces nos vamos ahí. Pero es que fijaros, hay una cosa que decían antes, que era una implicación social, una implicación ambiental, ¿no? Pues tenían que haber puesto, por lo menos para aquí, para Jaén, una implicación cultural. Lo de cada mochuelo a su olivo, los que sois mayores que yo, y yo ya tengo unos cuantos años, yo recuerdo ir de Jaén a Fuerte del Rey y ver mochuelos prácticamente en todos los postes de teléfono. ¿Cuántos mochuelos veis ahora? Y fijaros lo que tienen las garras. Entonces, si nosotros hacemos ciertas prácticas que tampoco son tan complejas, porque mirad lo que se va a asumir como muros de piedra seca, que durante un tiempo se pagó para quitar esas terrazas y esplanar la tierra. Charcas, que pueden ser simplemente albarradas, eso que comentaba también ante un compañero, de simplemente en las quebradas hacer la atocha para frenar el agua. Enclaves de vegetación, los linderos que hemos visto antes. Esto tiene una serie de beneficios, porque eso es el hábitat, el refugio para especies que no tienen por qué ser una complejidad para nosotros o un problema para nosotros. Para nosotros, en el olivar, concretamente, ¿qué es un problema? El pride, ¿no? Y un poquito más, la mosca. ¿Qué es lo que necesita la mosca y el pride para estar fuertes como una población? Olivos. Olivos les sobran. Lo que no tienen es lo que les limita. Pasa. ¿Pasa? Mirad, otro tipo de elementos que pueden ser utilizados, que son las zanjas de infiltración. Esto es en una finca diseñada en el término de Chiribel. Esas rayas que veis ahí son zanjas de infiltración, que son zanjas hechas con un apero específico para frenar el agua, reducir la erosión y que además van a formar parte como lo que se llaman elementos estructurales del paisaje. Sobre esas zanjas se han puesto setos para aumentar la polinización, aumentar la población de polinizadores y también para controlar ciertas plagas del almendro, como es la orugueta, la Aglaope infausta, que aparece antes que en el almendro en otros matorrales. Entonces, eso también es una práctica que se va a reconocer con el beneficio asociado de frenar el agua, ¿vale? ¿Eso se puede hacer en el olivar? Sí. Esto está hecho en un marco de plantación de 7×7. ¿Qué pasa? ¿Que a lo mejor te toca sacrificar en las curvas algún almendro o algún olivo? Vale, es hacer números, si te sale a cuenta o si no te sale a cuenta. Pasa. Mirad por lo que os digo. La principal o una de las principales plagas del olivo es la mosca del olivo, la Bactrocera oleae. El control biológico que se puede hacer simplemente dejando en los cantones, en los caminos, las lindes de los caminos, las olivardas, que las conocéis, que además crecen en los sitios más pobres, de suelos más pedregosos y se han ido quitando sistemáticamente, es muy alto. ¿Por qué? Porque mirad, aunque este bicho, esa avispa, es una avispilla pequeña, come sobre la mosca del olivo,
La mosca del olivo está presente un periodo de tiempo en el año. El resto del año, ¿qué come? Tiene que tener otras cosas. Pues resulta que esa planta, otro insecto, otra mosca, que no es la mosca del olivo, pero que es de la misma familia, es su alimento cuando desaparece la mosca del olivo. Y además vive en la olivarda. Pone los huevos en la olivarda y hace una especie de agallas en la olivarda que son como una especie de incubadora para la avispa esa durante el invierno. Imaginaros si esto, así contado rápido, parece complejo, la de cosas que no estamos entendiendo o que no sabemos de relaciones que existen en el olivar. Eso es el mejor control biológico que puedes tener para la mosca del olivo. Pero es que no lo digo yo, ni lo dicen ingenieros agrónomos de última generación. Esto estaba escrito ya en los libros de Columela, el romano este, que tiene una estatua en Cádiz y que el tío sabía muchísimo de agricultura, que decía que tenía mayor vigor, mayor productividad aquellos olivares con olivarda cercana. Y ese tipo de cosas las hemos olvidado. Eso puede ser utilizado en una isla de biodiversidad. Tú puedes sembrar olivardas, tú puedes estar dejando cantones, arroyos que os crucen, entradas a los caminos, toda la linde del camino. El beneficio va a ser bastante mayor que el perjuicio que nos va a generar. Y aquí viene cuando la matan. A ver, yo estoy de acuerdo con Francisco en que intentar adecuarse con los marcos de plantación que nosotros tenemos en la provincia, con el régimen de podas, que normalmente suelen ser cada 2 años o un año con limpiezas pero más ligeras, intentar un mantenimiento, no va a generar materia orgánica suficiente como para hacer una cubierta inerte. Las cubiertas inertes tienen un beneficio. ¿Quién hace? Levantad la mano. ¿Quién hace astillado de restos de poda? Aquí. ¿Por aquí nadie? Fijaros, que es casi una mayoría. Y vosotros os dais cuenta, normalmente seguro que juntaréis 2 hilos por arriba y 2 hilos por abajo, todas en la misma calle. Pues cuando tú haces eso y dejas una capa gruesa, cuando te cae una lluvia y vas después, eso está súper húmedo, el resto está seco. Es normal. Si tú tiendes la ropa a la solana, que se seca, antes o después que si la has puesto a la umbría, tú le das sombra a algo, no se seca tan rápido, mantiene el agua. Exactamente. Para mucho. El ojín que decía tu compañero también para mucho la erosión, porque lo que hace es evitar el golpeo de la lluvia directamente sobre... Claro, si ya te viene... ¿Tu nombre es? Ramón, si ya te viene el agua de una quebrada, de fincas por encima, de la cuenca por encima, eso ya no lo vas a frenar. Pero lo que es tu erosión puntual sí que la frena un montón. Claro. Entonces, mi sugerencia, ¿cuál es? El PSI, las cubiertas vegetales, porque además muchos ya las aplicáis. ¿Sembrada o espontánea? Pues eso lo mismo, es voluntario. Si vais a sembrar, se supone que es que vais a hacer un abono verde o vais a hacer una mejora, vais a meter una mezcla de hierro, de beza o de... Las semillas están carillas, ¿eh? Y tenemos muchas plantas en nuestro suelo que o bien descompactan, o bien enriquecen, o bien aumentan la lucha biológica contra las plagas. Mirad, lo que esto busca también, dentro del capítulo de agricultura del carbono, es mejorar la estructura de los suelos. Un suelo que no tenga materia orgánica, y los suelos en el Mediterráneo tienen en torno a un 1%, los suelos agrícolas, no es un suelo. Es una maceta, pero no es un suelo. Un suelo es una cosa viva, que se regula, que respira, que tiene hongos, que produce simbiosis, que produce relaciones dentro del suelo con las raíces. Luego veréis la importancia de esas relaciones en charlas posteriores. Que tiene una porosidad, que necesita esa porosidad y esa cubierta de materia orgánica para absorber el agua, porque si no, pasa lo que vamos a ver ahora, y lo conocéis. Otra es reducir la erosión. Cuando un suelo se erosiona, pierde siempre la parte de arriba. Y la parte de arriba es la parte más fértil. Cuando nosotros hacemos abonado, el abonado tradicional, ¿qué es lo que se hace? ¿No? Y cuando se va con una tormenta el suelo, ¿qué es lo que se va? Pues se va todo lo que le hemos echado. Rentabilidad, me he gastado un dinero
para no tener ese beneficio. Y luego pues también aumentar el contenido de carbono edáfico, porque el suelo es uno de los mayores sumideros de carbono, y reducir las emisiones, porque cuando echamos o se lixivia o se degrada la materia orgánica, también hay una emisión de gases de efecto invernadero o por los propios abonos. Mirad, esto es lo que os decía, un ejemplo, pasa que se ve demasiado clarillo, pero veis aquí, por ejemplo, ahí la vegetación natural ha cogido, claro, esas olivas son las que cogían pues la gente que dependía de su vida para esto. Esas olivas hoy día no se cogen. Entonces lo que ha hecho el hombre ha sido dejar que crezca la vegetación natural. Eso se podría incluir dentro de las islas de biodiversidad. Pero mirar las marcas de erosión que tiene. Y no hay una gota de hierba ahí, ¿eh? No hay una brizna de hierba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, vamos a poner los ecoesquemas en una balanza. Beneficio, fija el suelo. Eso es innegable. Eso no me lo puede rebatir nadie, ¿verdad? Si tú quieres que tu suelo en una pendiente no se vaya, tienes que tener hierba. Y ahora os digo, otra vez, levantar la mano. Sí, sí, claro, claro. Hemos venido aquí a eso, Lorenzo. Y tú lo llevas haciendo desde el principio, o sea que no esperaba menos. Mirad, es que hay que hablar, las cosas se hablan. Si no se hablan, no se sabe lo que piensa el otro. Entonces, muchas veces lo que hay que hacer es poner en común cosas. Mirad. Ahora después, cuando termine, si me has dicho que ahora después. Pero mirad, ¿qué es tener pendiente en un suelo para vosotros? ¿Vosotros habéis hecho obra? ¿Alguno de vosotros habéis hecho obra? ¿Habéis echado el suelo de alguna habitación alguna vez? ¿Alguna, no? ¿Habéis puesto un sumidero en alguna habitación alguna vez? ¿Y qué pendiente le dais al suelo? Menos del 3, en un 2, un 1. Si quieres que sea, por ejemplo, como yo he hecho, habitaciones para un matadero, para que la sangre se vaya y tal, menos de un 3, porque a partir del 3 tú ya lo notas en los pies, tú ya no estás seguro. Entonces, cuando a mí una persona me dice que mi olivar no tiene pendiente, y tiene un 7, un 8% de pendiente, y además son suelos ricos en arcilla o margo caliza, y además no tienen materia orgánica en el suelo, pues cuando llueve. Entonces, tener una cubierta vegetal, además, puede, no he puesto fijar, pero me hubiera gustado poner puede fijar, porque si tú tienes leguminosas en la cubierta vegetal, pero tienes mucho nitrógeno, porque haya hecho un abonado excesivo o lo que sea, las leguminosas tampoco son tontas, no hacen la unión con Rhizobium, entonces cogen el nitrógeno que les hace falta. Es cuando tienen esa necesidad, cuando establecen la simbiosis. Descompactan el suelo. Me lo decía Carlos en el almendro, ¿no? Tiene crucíferas. Esas crucíferas tienen una raíz pivotante muy bestia que si tiene un nivel duro, rompe ese nivel duro, te está ayudando a descompactar el suelo y luego deja poros en el suelo para que se rellenen de agua. Segarla. También tiene que aumenta la infiltración. Cuando el agua de lluvia tiene más tiempo encima de la superficie, le da más tiempo a colarse. Si tú no tienes nada que la frene, que la mantenga, según la naturaleza del suelo, el agua corre. Y eso lo habéis visto continuamente. Pero es que además puede proteger contra la evaporación y aumentar la biodiversidad. Los inconvenientes, a ver, que todo tiene sus pros y sus contras, ¿eh? ¿Compite por el agua? ¿Sí o no? Claro. Lo que tienes que hacer es no dejar que completen su ciclo. ¿Compiten por los nutrientes? Claro, tendrán que crecer, ¿no? Si tienen necesidad de nitrógeno, de fósforo, de magnesio, de hierro, ¿de dónde lo van a coger? Pues del suelo, del mismo sitio. Pero si tú acortas su ciclo, reduce su competencia. Y luego también que se requiere una maquinaria específica, que muchas veces es cara y no todo el mundo tiene. Pero bueno, también es verdad que hoy día hay desbrozadoras de martillos, de cadenas, rolofacas, prácticamente por todos sitios. Y alquilar eso, pagar por ese tipo de cosas cuando no se tiene una explotación suficientemente grande, tampoco es, en nuestra cuenta de resultados, una caída importante. ¿Pasa? ¿Y por qué digo que no es mucho más de lo que ya estamos haciendo? Mirad, aquí ¿qué se hace?
Con las barras se cura, se deja la franja, protegido contra la erosión. Pasa. Fijaros esta imagen, no sé si se aprecia, ¿se ve bien? Esto es del jueves pasado. Bueno, no, esta es del viernes. Del jueves esto. Pasa. Esto lo habréis visto seguramente en el Canal Sur. ¿Eso sabéis de dónde es? De Santo Tomé, aquí al lado. Lo que va por encima de la carretera es barro, es tierra. Eso ya no se va a recuperar. Ninguno de los que estamos aquí vamos a ver 1 milímetro de esa tierra recuperarse en esa finca. Eso va a que vive en el molar. Entonces, pensar en el impacto que tienen este tipo de cosas con una sola tormenta de unos 40 minutos, no más. Lo que nos está marcando el cambio climático es una sequía más alargada. Sí, son ciclos, pero no es lo mismo este ciclo que este ciclo. Una sequía de esta duración no la soporta nadie. Una sequía de esta duración la podemos soportar. Nos está dando más lluvias torrenciales y además a destiempo. Las lluvias torrenciales no las puedes predecir dónde van a caer. Cuando pasa eso, pues imaginaros los acúmulos, ahí hay más de 15 centímetros, eso es de ese mismo día. Más los costes, que también decía anteriormente la alcaldesa. A mí me ha parecido poco 1 millón de euros, sinceramente. La Diputación de Jaén se ha llegado a gastar 14 millones de euros en arreglo de cunetas, destierro, aperturas de pasos de agua después de algunas tormentas. 9.800.000 después de la tormenta de Burunchel del año pasado. Ese es dinero nuestro también, que también lo tenemos que contar como que nos lo estamos gastando, ¿eh? ¿Pasa? Pero sobre todo las cubiertas vegetales tienen esto. ¿Dónde viven esos bichos que son depredadores de nuestras plagas? En las cubiertas vegetales. De esos nombres raros que vienen ahí, uno sí que hace todo el ciclo en el olivar. Otro necesita de vegetación en los linderos y en los padrones. Y otro necesita de las cubiertas vegetales. Si no dejamos cubiertas vegetales, no tenemos esto, y entonces lo único que tenemos son moscas del olivo o pray, que lo que necesita es el olivo. ¿Vale? Estos números tampoco me los invento yo. Estos son datos de investigaciones de la Universidad de Jaén específicos para el olivar y para la lucha biológica del olivar. Mirad, estos son para Bactrocera oleae. En los muestreos, ¿dónde se encontraban estas avispas? El 100% de esa primera, no digo el nombre, en la cubierta vegetal. De la segunda, en la cubierta vegetal. Y de la tercera, es esa, Eupelmus urozonus, que es la que vive en la olivarda, el 92% en la cubierta vegetal. Con lo cual, si no tenemos cubierta vegetal, no tenemos esos bichos que luchan contra las plagas. Dale. Esas son las fotillos, pásale. Esos bichos no los vais a conocer, porque muchos de ellos miden 2 milímetros, 1,5 milímetros, 3. O sea, ¿quién le pone? Son todos bichos, ¿vale? Palomillas o bichos. Entonces, es complicado que le pongamos nombre o cara a esos animales. Dale. Pero es que para el tema del Praiolea es mucho más elevado. Fijaros la lista y fijaros los porcentajes de presencia, excepto en esa, que es la ONU Eleaphilus. Todo lo demás donde viven es la vegetación que acompaña al olivar, la cubierta vegetal. Pasa. Imaginaros esa. Eso está parasitando los huevos de una puesta. Si eso mide 1 milímetro, ¿eso quién lo va a ver? La importancia está en la casa, en el hábitat que nosotros generemos. Dale. Dale. Esto de las cubiertas inertes. Yo creo que huelga profundizar más en esto. Yo no lo termino de ver. Yo no termino de ver porque no vamos a generar esa cantidad de materia orgánica. A no ser que arranquemos la oliva entera y las metamos allí o los almendros, no vamos a generar esa cantidad de materia orgánica como para hacer un acolchado de ese espesor, de ese grosor en todas las calles.
Con lo cual, esto tenéis que seguir haciéndolo, los que ya lo hacéis, porque es una forma de meter materia orgánica. Lo de quemar los restos de poda a día de hoy es una tontería. Si tú la quemas no te aporta nada, pero si tú la astillas y haces tus cordones y dejas tu acolchado encima, te va a proteger contra la erosión, como decía Ramón, pero además te va a guardar la humedad. Pero creo que no es adoptable como un ecorégimen para el olivar, y menos en secano, porque tú cortas en función de lo que crecen. Si no crecen, entonces tengo mis dudas también de cómo lo va a hacer en el superintensivo, donde se le hacen los toppings eso y se puede meter en todas las calles, pero en nuestros olivares, lo que nosotros reconocemos como nuestros olivares con marcos regulares, este ecorégimen es difícil de aplicar. ¿Pasa? Y bueno, la maquinaria la conocéis, el modo de funcionamiento lo conocéis. De esta foto me hace gracia porque esos son suelos, Carlos, de los pesados. Fijaros el color rojo, de arcillas triásicas con un montón de óxido de hierro, y no hay apenas una mota de hierba. Con lo cual, lo primero que está haciendo es que se está metiendo con el suelo mojado. Fijaros las ruedas que las tiene llenas de barro. Y cuando tienes el suelo mojado en esos suelos, lo que hace es compactarlo y sacarle todo atisbo de oxígeno, de poros, te los carga. Y lo segundo es que no puede tener estructura ninguna si no tiene hierba. Cuando ese suelo se seque, saldrán grietas de desecación y se verá obligado a meter un arado. Si es que no tiene, porque ganar un porcentaje, un 1% de materia orgánica es muy complicado. Es muy complicado en el Mediterráneo. Pero si es que no tienes más remedio, la opción es esa. Sacar 2 rejas y dejar el ancho suficiente. O, que esto lo veo menos aplicable, si es de los que cierran la hoja, pasar por un lado y pasar por otro con la hoja cerrada. ¿Pasa? Y el resultado es ese, que os deja una sombra con materia orgánica que se va a ir descomponiendo lentamente. ¿Pasa? Mirad esta imagen para que podáis chequear. Esto lo tenéis disponible. Si no sois vosotros, decírselo a vuestros nietos, a vuestros hijos, a los que manejen los móviles. Esto se mira en internet y es el mapa de pendientes de la provincia de Jaén. Fijaros, lo que pasa es que se ve demasiado claro, pero fijaros que tenemos unos colores tirando a naranja, a amarillento. Eso es 10%, 8% normalmente. Con lo cual tenemos el hábitat preparado para empezar a plantearnos la aplicación de este ecoesquema. Porque esos procesos erosivos que hemos visto en las fotos, que hemos visto en el vídeo, antes o después nos van a tocar. Y eso lo sabéis. ¿Pasa? Y luego, esa imagen, que no sé si se aprecia, porque os he dicho al principio, esto es lo que venimos haciendo. ¿Qué es lo que se ve ahí? El glifosato aplicado de la semana de antes. ¿No veis las franjas naranjas debajo de...? Se ve bien, ¿no? Glifosato, 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 glifosato. Simplemente ajustar el ancho que nos van a pedir por la pendiente que tenemos. Y por eso digo que creo que es simplemente adecuarnos de lo que ya sabemos hacer. Y os digo, tenemos muchos problemas de erosión en la provincia de Jaén, quizás donde más. Pero aquí también es donde más implantación tiene lo del manejo de las cubiertas vegetales. Tú te vas por ahí y no penséis que nadie tiene cubiertas vegetales, que somos aquí en la provincia. Está bien que seamos los primeros en algo. Entonces, que simplemente adecuarnos a lo que ya sabemos hacer y que venimos haciendo. Y bueno, pues ha sido un placer. Le voy a pasar a Lorenzo para que no piense que no lo dejamos hablar, o por lo menos por mi parte. Fernando, vamos a ver, que yo creo que todos los que estamos aquí, un minuto. Ganaderos, por lo que veo, agricultores... Espera, Lorenzo, un momento. Mira, quien más quiera hablar después de Lorenzo, que lo diga, sea breve, por favor. Y la comida está en el mismo sitio que estaba el desayuno antes, ¿vale? La hora de inicio por la tarde, por ser un poco puntuales, porque vendrá, como sabéis, el viceconsejero, son las 4:30. A ver si, ¿vale? Tenemos tiempo para comer, tal, hablar, tal, y nos vemos aquí a las 4:30. Cuando quieras, Lorenzo. Bueno, te comentaba que la mayoría son agricultores, ganaderos y vivimos de ello. Yo veo que tú eres consultor.
Entonces, pues creo que tu nómina será que eres consultor. Entonces, tu nómina no será lo mismo que un ganadero y tendrá diferentes variaciones. Te pongo un ejemplo y ahora me contestas. Te digo, ¿por qué? Porque no todos tenemos la suerte de haber tenido tierra o haberla podido comprar. Yo tengo lo que mi familia me ha podido dejar. Te vendo unas pocas, si quieres. Invierte en el campo, que nos forramos y ganamos mucho dinero. Entonces, nadie pone en duda todo lo que te estás diciendo. ¿Quién quiere tener mejor sus viñedos, su olivar y su ganadería? Nadie lo tiene en duda. Te voy a poner un ejemplo. Si tú eres consultor y tu empresa te dice que tu coche te lo vas a pagar tú, la dieta la vas a pagar de tu bolsillo, vas a trabajar el doble de horas que el mes pasado y vas a cobrar menos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Pues eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros, la paz, que a lo mejor eres joven y no recuerdas. ¿Por qué se puso la paz? Para compensar el dinero, la bajada de precios, compensar entre la subvención, lo que vendemos los cereales, etcétera, etcétera, salen las cuentas. Exacto. Déjame y termino. Sí surgió para estabilizar los precios y entre las dos sumas del precio salían las cuentas unos años y otros años no. En el mercado común cuando entramos, etcétera, etcétera. Sí. Claro, igualdad de precios y ser competitivos, si sé lo que digo, pero con otras palabras. Entonces, termino enseguida. Entonces, ese dinero, con la nueva paz, lo que quiere confundir eso. Y es el ejemplo que te he puesto. Ya que nos han pasado la pelota que tenemos, que el medio ambiente, que se va a beneficiar todo el planeta o todas las personas que viven en un país, que en España estamos 55 millones, ¿por qué tenemos que pagar el pato los agricultores y los ganaderos? Si se quiere hacer eso, se mantiene el dinero que había y ahora, como nos están pasando la pelota, no nos importa hacer todo lo que has dicho, pero eso se paga. Y lo que quieren es, no cobras, eso, déjame que termine, igual que te hemos escuchado. Entonces, te lo digo con la forma de pensar tal vez de un agricultor, que no es la tuya, seguro. Entonces, nadie lo pone en duda, pero cuando se quiere un servicio, yo compro un coche y si quiero más servicio y tiene más prestaciones, pago más. Entonces, sí nos obligan que se pague, porque se está desviando mucho dinero a medioambientales y se malgasta, porque hay cada vez más incendios, porque el dinero que nos quitan de la paz va a medioambientales, porque confunden una hectárea de pinos con un olivar o con una hectárea de melones. Y no se poda, la administración no da ejemplo porque la mayoría no se poda y no se malgasta. Nos exigen a nosotros que hagamos lo que no hacen ellos. Entonces, nadie pone en duda lo que tú has dicho. Por supuesto, todo lo que sea mejorar beneficia. Pero, ¿por qué nos tienen que pagar menos y encima amenazar que no cobras, te sanciono, etcétera, etcétera? Esa es la diferencia. Es fácil de entender. Si tenemos que hacer más cosas, tendrán que pagar más, porque se beneficia todo el planeta, no perjudicar a un sector. Esa es la diferencia. Ahora me lo argumentas como quieras, pero yo creo que eso es lo que nos cuesta el bolsillo a todos, creo. A ver, Lorenzo, no te falta razón en algunos matices, en algunos, pero por esa misma regla de tres, los olivareros, aunque no sea de tu categoría o de tu nivel de producción, tendríamos que pagar una parte por aquellas carreteras que se dañan, por aquellos caminos que se joden, por aquellas cunetas que tenemos que volver a limpiar, por aquellos embalses que pierden el 70% de su capacidad. No, la lluvia no. Y la erosión tampoco. Me vais a permitir. Y la erosión tampoco, pero, porque la erosión es un proceso natural, pero es un proceso natural que está potenciado por ciertas prácticas, no por los agricultores, por ciertas prácticas. Y eso es así, ¿no? Fernando. Por eso te digo, yo creo que si es tu reivindicación desde el principio, yo creo que estás en tu derecho de decirla aquí. Lo que pasa es que sí que es verdad que esto es un juego de equilibrio y nuestros problemas como agricultores, creo que están muchos de ellos metidos dentro de nuestro propio sector. Otros muchos están metidos en políticas de toma de decisiones, no te voy a decir que no, pero lo que está en nuestras manos lo podemos arreglar. Yo no he dicho otra cosa. ¿En nuestras manos está reducir las pérdidas de suelo? Pues si además
existe la posibilidad de que nos paguen, pues yo creo que merece la pena. Me permití, he dicho antes las 4:30, que sean las 4, y yo invito...